Saludos desde La Vanguardia. Vamos a iniciar una conversación que espero que sea muy interesante para todos los espectadores que nos estáis viendo en la pantalla del móvil, la pantalla del ordenador, allí donde estéis. Hoy vamos a hablar de la sostenibilidad, una palabra que tiene una grandilocuencia, pero que intentamos o vamos a intentar llevarla a la concreción, sobre todo en el mundo de las empresas. Esta sesión la hemos llamado la oportunidad de la sostenibilidad para las empresas. Y para ello vamos a hablar, y os presento a los ponentes, con Daniel Navía, que es director global de soluciones sostenibles del BBVA en España. Daniel, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde nos veáis y a cualquier hora. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué hay, Enric? Buenos días o buenas tardes, como dices tú, donde nos vea la gente. Exactamente. Y Alfred Bernis, que es profesor del Instituto de Innovación Social de ESADE. Hola, Alfred. Hola, Enric. Un placer estar con todos vosotros, con todas vosotras. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a estar durante una hora aproximadamente, porque luego tendremos otros invitados. Pero el título es muy sugerente de esta sesión, la oportunidad de la sostenibilidad para las empresas. Realmente, que una empresa sea sostenible en su producción o que haga productos que sean sostenibles, sale a cuenta, es una complicación para la propia empresa, porque claro, aquí al final los empresarios lo que quieren es ganar dinero, obviamente, y crear riqueza, pero ahora tenemos esa implicación, esa obligación social de intentar salvar el planeta y las empresas tienen mucho que decir a eso. Pero yo te lanzaría esa pregunta, Daniel y Alfred, ¿realmente sale a cuenta para una empresa plantearse su producción desde esa mirada más sostenible? No solamente la producción, sino el producto que luego lanza al mercado. Sí, bueno, yo creo que ese es un dilema muy importante, ¿no? Al que se están enfrentando las empresas. Se llevan enfrentando ya un tiempo, ¿eh? Yo creo que este es un debate que ha cogido muchísima velocidad en los últimos tiempos, claramente, pero es un debate al que las empresas ya nos llevamos enfrentando mucho tiempo. Y lo que pasa es que es verdad que es cierto que el momento ahora es muy definitorio y, respondiendo a tu pregunta, yo diría que sí. Este es el momento en que las empresas claramente, con una buena estrategia de sostenibilidad, o por poner unos términos que me parecen más correctos, incorporando la sostenibilidad en su estrategia empresarial y, por tanto, no teniendo una estrategia separada, sino directamente incorporándola en lo que es el conjunto, el núcleo de su estrategia, pueden obtener resultados empresariales mucho más atractivos, ¿no? Nosotros siempre enfatizamos aquí, cuando pensamos en la sostenibilidad, a nivel del BVA o a nivel de nuestros clientes, la dimensión de oportunidad, la dimensión de que realmente en este momento confluyen una serie de tendencias que hacen que realmente para las empresas una buena estrategia empresarial que incluya la sostenibilidad puede ser una fuente de crecimiento diferencial respecto a sus competidores y una fuente también en este contexto tan difícil de supervivencia diferencial respecto a sus competidores. Y además hay una dimensión que es muy relevante. Esto, como casi todas las transformaciones económicas, y yo creo que claramente estamos en una transformación económica muy relevante en lo que tiene que ver con el mundo de la sostenibilidad, tiene una dimensión de oportunidad y una dimensión de amenaza. Y nosotros lo vemos claramente en el mundo empresarial, ¿no? Y yo creo que es importante para las empresas estar en la parte de la oportunidad y no quedarse en la parte de la amenaza, que es claramente el riesgo al que también se van a enfrentar en el tiempo, ¿no? Por tanto, yo te diría, Enrique, que sí, claramente, pues cuestiones de innovación de materiales, cuestiones de innovación de diseños, cuestiones que tienen que ver con la optimización de procesos, que al final están claramente vinculados con la sostenibilidad, por sí solas pueden hacer que la empresa tenga unos resultados empresariales mucho mejores. Alfred, ¿qué opinas? Sí, yo estoy de acuerdo con Daniel. Yo creo que es muy importante empezar a tener este tipo de conversaciones y, en vez de hablar de sacrificios, hablar de oportunidades. O sea, en el sentido de que no solo hay que hablar de los osos polares, también hay que hablar de muchísimas oportunidades que se abren para las empresas punteras, las pequeñas y medianas empresas y las grandes, que en sus cadenas de valor pueden hacer realmente muchas innovaciones y muchos cambios, ¿no? Y yo creo que los que nos dedicamos desde hace tiempo a estos temas hemos caído quizás a veces en un discurso muy pesimista, ¿no? Y yo creo que hemos de cambiar
esto y trabajar con las empresas o la sociedad en esas oportunidades que existen y que cada vez se van a ampliar y, como dice Daniel muy bien, están ya creando ventajas competitivas para diferentes empresas en diferentes sectores, ¿no? Yo creo que las empresas que ya han apostado y las que apuesten ahora, dentro de todo el contexto que nos encontramos ahora, van a salir ganando. Y siendo más concreto a lo que preguntabas, Enric, yo creo que en la mayoría de sectores existe el conocimiento, la tecnología y la capacidad para hacer estos cambios, ¿no? Otra cosa es si hay las ganas y la valentía y el coraje para hacerlo. Claro, pero todo esto cuando los empresarios, las pequeñas y medianas empresas, empresarios, directivos que nos estén viendo o os estén escuchando, enseguida están pensando en el dinero, ¿no? Como eso necesita inversiones, necesita planes, necesita una estrategia. Ahí hay fuentes donde se pueden guiar, donde les puedan ayudar a plantear esos planes, porque no tienen por qué saber de todo estos empresarios, ¿no? Pero obviamente pueden tener o pueden adquirir ese compromiso y decir, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿A dónde recurro? ¿Cuál es la estrategia? Y sobre todo, si esto me va a costar mucho dinero, poco dinero y puede ser amortizable en un tiempo razonable. Yo creo que suscitas dos temas que están muy conectados y que son ambos muy relevantes para la estrategia empresarial. El primero lo mencionabas tú al principio y yo creo que es fundamental en este contexto y es quizás la falta de conocimiento de las empresas, que es lógica porque obviamente hasta ahora la sostenibilidad no ha estado en el core, ¿no?, de la actividad de muchas empresas, ¿no? Y nosotros encontramos con frecuencia empresas, como decía Alfred antes, de tamaño mediano o pequeño, que teniendo voluntad de hacer este tipo de actuaciones y de iniciar este proceso de incorporación de la sostenibilidad en su estrategia, se encuentran con una falta de recursos, casi diría de recursos humanos. Es decir, no tienen personal especializado, nunca han pensado en estos temas y no necesariamente son parte de lo que es su conocimiento, ¿no? Y yo creo que ahí sí que hay un camino por recorrer. También me gustaría decir aquí, yo creo que esto también es importante y los que trabajamos, como decía Alfred antes, en el sector lo vemos cada vez más claro, que en el sector empresarial es muy diverso y obviamente es una distribución la que uno encuentra, ¿no? Pero es verdad que a día de hoy resulta difícil encontrar empresas de tamaño mediano en España, con carácter general, que no tengan ya una cierta visión de cuál es su estrategia en el ámbito de la responsabilidad social corporativa o en el ámbito de la sostenibilidad con carácter más amplio, ¿de acuerdo? Yo creo que esa transición, como decíamos antes, ya lleva un tiempo ocurriendo y al final ocurre que es difícil encontrar una empresa en España de tamaño mediano que no haya pensado ya en algo en estos temas y no tenga algún tipo de actuación, bien por motivos regulatorios, bien por motivos de interés propio de la empresa. Entonces, sí es cierto que hay una falta de conocimiento en el sector. Quizás tú lo mencionabas antes, Enrique, el concepto de sostenibilidad es muy amplio y a veces, como decíamos, hemos pecado de ponerlo en unos términos muy negativos y no concretarlo en las actuaciones más en positivo que las empresas pueden hacer. Y yo creo que ahí los bancos y el sector público tenemos una labor importante que hacer de trasladar a nuestros clientes ese tipo de actuaciones y hacerles conocedores de esas posibilidades. Pero sí me gustaría enfatizar un poco, en la línea de lo que decía Alfred, esa visión de oportunidad de corto plazo que tiene que ver con esto. Es decir, a veces las empresas piensan en sostenibilidad y van a actuaciones que pueden ser muy amplias cuando realmente hay elementos mucho más cercanos a su actividad core que podrían abordar y que tendrían mucho más impacto de sostenibilidad. Por poner un ejemplo y entrar en cuestiones concretas. Todo lo que tiene que ver con la optimización de las cadenas de valor, en términos de minimización de uso de recursos, en términos de minimización de energía, en términos de evitar desperdicios de materiales, de reciclar materiales y valorizarlos. Son actuaciones que son muy cercanas al núcleo de la actividad de la empresa, que generan un impacto de sostenibilidad muy potente desde el punto de vista cuantitativo, pero que además típicamente van directas a la cuenta de resultados en el sentido positivo. Yo vengo del mundo de la energía, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el ahorro de energía, claramente es una actuación que genera unos impactos muy positivos en las cuentas de resultados de las empresas y por el camino genera un impacto de sostenibilidad muy potente. Entonces, creo que una forma de romper esta barrera que tú un poco mencionabas, ¿no?, de falta de conocimiento, de al mismo tiempo preocupación por el coste de las inversiones, es hacer
conocedoras a las empresas precisamente de este tipo de oportunidades más de corto plazo, donde conviven perfectamente la rentabilidad económica y la rentabilidad medioambiental, social, ¿no? Y esas oportunidades existen. Es un poco el momento, Alfred lo mencionaba antes, el momento tecnológico que estamos viviendo, regulatorio, el momento también de política económica, yo creo que hace que precisamente esas oportunidades donde la sostenibilidad es compatible con la rentabilidad, no a 10 años vista, ¿no? Que entiendo que para una empresa en este contexto pensar a 10 años vista puede ser una proposición complicada, sino en el muy corto plazo. Creo que esas oportunidades existen y es donde una empresa que está empezando ahora su camino, en esa reflexión que tú planteabas, probablemente tiene que estar más enfocada, ¿no? Y ahí sí que creo que hay, como digo, muchas actuaciones de eficiencia energética, de economía circular, etcétera, donde realmente las oportunidades son muy claras para mañana, no para dentro de 10 años. Tú has dicho una cosa, Daniel, que es muy, muy importante, supongo que Alfred también, ahora abundaremos en este sentido, que es la regulación. Una cosa es la voluntad, es quererlo hacer, es la implicación, es que estés convencido de que debes apuntarte a esta nueva manera de entender también la sociedad, y la otra es que te obligue la ley, es decir, que haya una regulación. En ese sentido, ¿estamos bien? ¿En qué punto estaríamos, Alfred, en cuanto al ámbito regulatorio, sobre todo europeo? Porque aquí estamos muy marcados por un ámbito de la Unión Europea. Yo siempre digo que los que nos dedicamos a la sostenibilidad tenemos muchísima suerte de ser un país miembro de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea está regulando muchísimo estos temas y va a seguir regulando más, ¿no? Y los próximos años van a ser muy importantes. Yo creo que es importante que regule. Es muy, muy, muy importante porque si no, las empresas, algunas tienen incentivos porque hay gente curiosa, hay gente que tiene coherencia, etcétera, etcétera. Pero la regulación es un empuje, ¿no? y es muy importante. A ver, para que lo pongamos con un ejemplo, las personas no pensamos que haya niños cada vez más y niñas con asma en las grandes ciudades, pues tiene que ver con la contaminación y no se ha explicado suficientemente en los medios de comunicación, ¿no? Y cuando algunas alcaldesas, algunos alcaldes quieren regular la utilización del transporte privado, no tiene más sentido que mejorar la calidad de vida de las personas. No están persiguiendo a nadie en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que la regulación es muy importante y te pongo un ejemplo muy concreto del mundo que he estado viviendo en los últimos años, que he estado trabajando en el textil de forma muy intensa con una de las multinacionales españolas más grandes, y es todo el tema de las materias primas del textil, ¿no? En Francia, Macron ya ha regulado que cualquier ropa que se pone en el mercado y no tiene un porcentaje de producto reciclado o de materia prima sostenible, tiene una taxa. ¿Y qué están haciendo las multinacionales? Se están poniendo las pilas. Y ahí es donde nace una gran oportunidad para las pequeñas y medianas empresas que en estas cadenas de valor de estas multinacionales están trabajando, ¿no? Por eso digo que la regulación es necesaria, pero la regulación también da oportunidades en todos los sectores, estoy convencido. En ese sentido, ¿dirías que empujan más las grandes marcas, las grandes multinacionales? ¿Son las que están tirando más del carro y después vienen las pequeñas y medianas empresas, o hay de todo? Yo creo que hay de todo, y esto lo puede decir Daniel mejor que yo porque están financiando muchísimos. Cuando antes hablábamos de financiación y de educación, el tema de la financiación, como muy bien preguntabas, Enrique, es fundamental, ¿no? Cualquier transición, cualquier cambio, el cambio digital ha costado mucho dinero a las empresas, o el cambio, o la entrada de la Unión Europea y toda la adaptación. Este es un cambio también, ¿no? Y en este sentido va a costar dinero. Pero en estos momentos, y que Daniel me corrija, el precio del dinero no tiene que ser una dificultad. El dinero está a un precio barato y va a seguir estando. Por tanto, lo que falta es más educación, ¿no? Preparar a las nuevas generaciones y las generaciones que ya estamos trabajando, reinventarnos y entender cómo hemos de integrar la sostenibilidad en el core de todo lo que estamos haciendo, ¿no?
Por tanto, ahí yo no veo demasiado problema. Daniel. Sí, pero no, yo por responder al tema que planteabas antes sobre si son las empresas grandes, las medianas, yo creo que como es evidente que las empresas grandes y la regulación, como mencionamos, tenemos un papel tractor relevante. Nosotros, por ejemplo, por poner un caso muy concreto de lo que hemos encontrado en BVA, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar con los proveedores de tarjetas de plástico. Nosotros emitimos tarjetas de plástico, ¿no? Como consecuencia de nuestra actividad de pagos, lógicamente, y hace como cosa de 1 año y medio, 2 años, empezamos a hablar con nuestros proveedores de plástico porque queríamos un plástico con mejores características medioambientales. Dentro de ese esfuerzo de, oye, incorporar lo que mencionaba al principio, ¿no? De incorporar la sostenibilidad no como elemento externo a la estrategia de las empresas, sino como elemento que está en todas las decisiones, ¿no? Y en esa filosofía, pues en el banco empezamos a trabajar hace en torno a 2 años con nuestros proveedores para tener un plástico de las tarjetas que fuera un material con mejores características medioambientales. Hace 1 año y medio, pues ese material, la primera reacción de nuestros proveedores fue relativamente cautelosa. Oiga, no, es que la tarjeta, la antena no se pega, tal, el PVC reciclado no podemos hacer tal, y la realidad es que a día de hoy nosotros ya tenemos tarjetas en el mercado de PVC reciclado en un proceso de innovación de 1 año y medio, a un coste competitivo con el de las tarjetas de PVC normal. Entonces, es verdad que nosotros, las empresas grandes, generamos esas oportunidades tractoras, como mencionamos, el sector textil es muy claro en ese sentido, y claramente trabaja con toda su cadena de proveedores, y eso genera oportunidades a lo largo de toda la cadena de valor para las empresas medianas y pequeñas que trabajan con las grandes empresas. Y yo diría que la regulación tiene ese mismo papel, ¿no? Es decir, la regulación, al final, la labor fundamental es resolver aquellas situaciones donde el mercado por sí solo no va a dar la solución óptima, y claramente en el mundo de la adopción tecnológica de determinadas soluciones tecnológicas más sostenibles hay un papel muy claro para la regulación. Dicho eso, la realidad es que nosotros vemos, como decía antes, cada vez más empresas medianas y pequeñas que tienen políticas de sostenibilidad muy claras, muy bien diseñadas y que se están volcando porque ven estas oportunidades. Ven estas oportunidades en 2 dimensiones, en el posicionamiento con el consumidor, y nosotros, por ejemplo, cada vez vemos más empresas que no solo tienen una buena estrategia, sino que además tienen una muy buena estrategia de comunicación y de posicionamiento con el consumidor, y en la otra dimensión que yo mencionaba al principio, de optimización de procesos. Empresas que, aunque a lo mejor no se lo están contando al consumidor, y nosotros pensamos que eso es una cosa que deberían trabajar, están haciendo cosas como valorizar los residuos que generan en su actividad. Cosa que hace 3 o 4 años no hacían, y esos residuos iban directamente pues salían del proceso productivo, y a día de hoy se están valorizando esos residuos, se están incorporando de nuevo en un proceso de economía circular y está encontrando la empresa oportunidades en ello, ¿no? En cuanto al coste, efectivamente, yo creo que es un momento, y nosotros esto lo enfatizamos mucho, lógicamente, por nuestra posición y porque tenemos una ambición muy clara de ayudar en este problema. Además, nosotros vemos un papel muy natural, y permitidme que aquí haga una cierta discreción del sector financiero, es decir, todo este tipo de problemas requieren inversiones, tú lo mencionabas, Enrique, al principio, y vemos que hay un papel natural para el sector financiero, para un banco como BBVA, pero para el sector en su conjunto, de facilitar estas inversiones. Y facilitar va desde el coste de las mismas, evidentemente, y es verdad que el momento ahora es buen momento para plantearse, buen momento desde el punto de vista financiero, es decir, los tipos de interés a largo plazo son muy bajos, etcétera. Bueno, eso facilita las cosas, pero también desde el punto de vista de la asesoría y del conocimiento. Nosotros tenemos una posición relevante en las economías que nos permite ver qué tipo de tecnologías están funcionando bien en nuestros clientes y actuar para acelerarlas, ¿no? Por ejemplo, pues lo que mencionaba antes, ¿no? Los temas de eficiencia energética. Nosotros vemos cotidianamente cómo clientes del banco hacen inversiones en eficiencia energética que son muy rentables para ellos. Y eso, tenemos una labor... Sí, en ese sentido, como digo, tenemos una labor Daniel, de promoverlo, esta cuestión. Sí, exacto. Pero en ese sentido, por lo tanto, desde las entidades financieras, vosotros acogéis con positividad a los empresarios que llaman a vuestras puertas diciendo, oye, necesito que me ayudéis, que me financiéis, ayudéis a financiar este proyecto que va en la línea de lo que estamos hablando. ¿Hay más facilidad para eso? Sí, bueno, nosotros obviamente estamos, todo el sector financiero europeo es muy interesante lo que está pasando, y lo comentaba Alfred antes, y es verdad que Europa en este sentido está tomando un liderazgo muy relevante, no solo en la regulación medioambiental pura, sino también en la regulación de la sostenibilidad en el sector financiero, lo que llamamos las finanzas sostenibles, ¿no? Que es un ámbito que está con un desarrollo muy fuerte, pues en el último año y medio es donde ha habido un desarrollo muy fuerte.
por poner un ejemplo, el BCE, el Banco Central Europeo, ya ha anunciado que va a someter a stress test a la banca europea en algún momento cercano del tiempo por temas relacionados con el cambio climático. Y por tanto, pues nosotros sentimos en el sector en su conjunto una tendencia regulatoria importante a tener en cuenta este tipo de factores. Más allá de lo que es puramente regulatorio, también sentimos esa presión desde el lado de los inversores. Es decir, inversores muy, muy importantes ya han declarado que van a tener en cuenta el comportamiento medioambiental y el riesgo de cambio climático, por poner un ejemplo, en las inversiones que tomen, con lo cual, obviamente, eso genera también, obviamente, una tendencia en ese sentido. Pero más allá de todo esto, Enrique, hay una cuestión que para nosotros también es muy clara, que es que recientemente no se puede separar, y yo creo que esto es un poco un mensaje conjunto que probablemente surge de la visión que tenemos Alfredo y yo, es que ya no se puede separar la sostenibilidad de lo que es la evaluación del desempeño económico de una empresa con carácter general. Es decir, no tiene sentido a día de hoy, así es como lo vemos nosotros, y cada vez lo va a tener menos, evaluar a una empresa exclusivamente por su balance, su cuenta de resultados y si cumple con la regulación existente. Es decir, el hecho de que una empresa tenga un buen desempeño medioambiental va a hacer que esa empresa sea un riesgo más atractivo para los bancos. Y de hecho ya pasa, ya tenemos empresas que no se han podido adaptar bien a los cambios de sostenibilidad y están sufriendo, y por el contrario, empresas que se han adaptado muy bien y están teniendo un mejor comportamiento financiero que obviamente les facilita la financiación. Entonces, por responder a tu pregunta, sí, claramente nosotros tenemos interés en contribuir a esa financiación y ser partícipes con asesoramiento, pero obviamente con la financiación, ¿no?, que es nuestro lugar natural. Ahora nos encontramos en una... Perdón, Alfred, voy contigo justamente. Ahora, si quieres, también añades algo en relación a esto. Pero estamos en el tema de la coronacrisis, la crisis provocada por la pandemia de la COVID, que ha retraído bastante la economía. ¿Creéis que este punto en el que estamos, que es un poco de stop and go, de parada y arrancada, puede ser una oportunidad también para ponerse al día de muchas empresas en este sentido? Sí, sin duda. Yo creo que aquí Enric, y me parece que era uno de estos días que leía a Mariana Macuzzo, que hablaba de esto, ¿no? Precisamente que la COVID también es una oportunidad para pararse y pensar, ¿no? Un poco. Y me gustaría introducir un elemento que quizás a veces no sacamos cuando hablamos de la sostenibilidad, ¿no? Pero estamos hablando de que hay una fractura ecológica. Muchos también, y yo creo que estaréis de acuerdo, hablamos de la fractura social, ¿no? Y luego muchas personas están hablando también de la fractura más a nivel personal, espiritual, ¿no? De nosotros con nosotros mismos, ¿no? Entonces, no vamos a conseguir atacar el reto de la emergencia climática si las personas, que al final somos las que formamos las empresas, también cambiamos y entendemos que la COVID, el cambio, la emergencia climática, todo esto está relacionado, ¿no? Y que hemos de ser nosotros los que realmente hemos de entender que a lo mejor ha de volver el sentido común y que no puede ser que digamos que un kilo de tomates orgánicos que cuesta 4 euros es caro y luego compramos a nuestras hijas o a nuestros hijos pues un elemento, un juguetito de chocolate que cuesta 2 euros, es de plástico, destruye el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que esta idea de pararse, que nos propone la COVID, y es interesante en este sentido, de personal y luego de las empresas, que se les abren unos horizontes, yo creo, muy interesantes. Antes estábamos hablando del European Green Deal, ¿no? Y el European Green Deal va muchísimo en esta dirección de decir, oye, empresas, pararos y a partir de ahora intentemos regenerar el planeta, intentemos invertir en esta dirección. Por poner un ejemplo en la línea de lo que decía Daniel, ¿no? Vaya, yo por lo que he visto en el textil, las grandes multinacionales del textil se están dando cuenta que el consumidor, la consumidora, ahora cada vez que se vaya a comprar ropa, va a mirar seriamente de dónde viene esta ropa, los materiales sostenibles que tiene, las materias primas, etcétera, etcétera. Ya va a ser una parte que va a tener que venir integrada en la manera de competir, ¿no? Y, por ejemplo, yendo a la eficiencia energética, tú no puedes cambiar una gran multinacional si no cambias todos tus colaboradores
empresariales a tu lado, ¿no? Y por tanto, si tú quieres trabajar con una pyme que quieres que haga el mínimo uso de agua, el mínimo uso de energía, te has de poner serio y has de ayudarle a hacer estos esfuerzos, ¿no? Y ahí entra otra vez el tema de la educación, el tema de la financiación y el tema de pensar en una planificación a largo plazo, ¿no? Y ahora yo creo que es un momento idóneo para hacerlo. Acabas de introducir un tema muy interesante, porque hemos hablado de las empresas, pero ¿el consumidor realmente está apreciando el esfuerzo que pueden hacer las empresas en poner en el mercado un producto que realmente tenga el sello de sostenibilidad? Porque, claro, la coronacrisis que digo yo no solo afecta a las empresas, afecta a toda la sociedad, también el bolsillo de cualquiera de las personas que nos está viendo ahora mismo. Y diría, los tomates a 4 euros, si los puedo comprar a 2, pues igual, pues mira, tira que te va. Al final, ¿creéis que el consumidor pondrá en su balanza también mental y del día a día ese elemento, aunque le cueste un poco más ese producto? Daniel o Alfred. Yo creo que y también un poco por elaborar sobre lo que comentaba Alfred, ¿no? Yo creo que la respuesta es, y Alfred lo mencionaba y nosotros también lo percibimos, que la crisis yo creo que ha generado una percepción en el consumidor de la importancia también de conocer exactamente qué es lo que uno está consumiendo. Genera cambios obviamente muy profundos, ¿no?, en el patrón de consumo que todavía no podemos determinar con precisión y que son muy inciertos, pero sí parece muy probable y nosotros creemos que es una tendencia que va a mantenerse, que los consumidores van a mostrar esta preocupación que mostraba Alfred, de oye, exactamente lo que estoy comprando, ¿qué es? Porque yo creo que esa preocupación sí crece en el contexto del coronavirus y la preocupación también por que las compras, poder identificar cuál ha sido su cadena de producción, etcétera. Yo creo que eso es una consecuencia bastante lógica del coronavirus y bastante previsible del coronavirus. Junto con esa preocupación mayor que comentaba Alfred, que yo también creo que es bastante indiscutible de valorar más ciertas cosas que antes de la crisis, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no?, que ciertas cosas que antes de la crisis del coronavirus no valorábamos, ahora empezamos a valorarlas. Entonces yo creo que esa tendencia claramente está ahí. Es verdad que, como decías tú, Enrique, a corto plazo se puede ver, a corto medio plazo se puede ver, digamos, temporalmente paralizada por la situación económica en general, eso es indiscutible, es decir, aunque la conciencia del consumidor esté aumentando, es verdad que la situación económica, por otra parte, para muchos consumidores, lamentablemente es la que es, y eso puede paralizar las decisiones inmediatas en ese sentido. De todas maneras, a mí me gustaría, y enganchando un poco con la dimensión de oportunidad que comentaba Alfredo al principio, es decir, también creo que aquí debemos abandonar, pero no por una cuestión filosófica, sino porque es una realidad tecnológica, económica cada vez más relevante, esta visión del producto sostenible como un producto de nicho más caro y que por tanto solo compra poder adquisitivo y con una concienciación mayor. Crecientemente, lo que nosotros vemos es que el producto sostenible está siendo el producto masivo en el mercado. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, porque las tecnologías cada vez más permiten tener un producto sostenible a precios atractivos para los consumidores. Y lo que sí es como tendencia de consumo, es decir, no entrando en el gran debate, si queréis, a medio plazo del coronavirus y tal, sino en el debate que ya tenemos a día de hoy, lo que sí vemos clarísimamente nosotros con los consumidores y las empresas es que si tienes en el mercado un producto que es más sostenible y más competitivo, tienes un ganador absoluto en el mercado. Es decir, evidentemente lo que ningún consumidor va a hacer es comprar un producto que tenga peores características de precio y peores características de sostenibilidad, en ningún caso. Y vemos crecientemente, Enrique lo mencionaba, Alfred lo mencionaba antes con algunos productos en textil, nosotros lo vemos con otros productos, digamos, de consumo masivo, que es que realmente la alternativa sostenible ya está prácticamente al mismo precio que la alternativa no sostenible. Y entonces lo previsible es que el que tenga ese producto no sostenible se quede fuera, ¿no? Hay grandes transformaciones en marcha, algunas no son tan evidentes, pues el vehículo eléctrico, pues lo tendremos que ver, ¿no? Pero es verdad que la transición puede ser muy rápida hacia esa situación de competitividad del vehículo eléctrico, por lo menos para ciertos usos. Y luego, dejadme enfatizar lo digo porque me preocupa quizás un tanto que enfaticemos esta visión de la sostenibilidad como coste, cuando la visión que nosotros tenemos en la práctica real de las empresas es que la sostenibilidad muchas veces es más bien una reducción de coste. Es decir, Alfred lo mencionaba ahora claramente. Una misma prenda de ropa puesta en el lineal de un centro comercial puede ser mucho más sostenible simplemente porque los productores que la han elaborado hayan invertido en reducir su consumo energético
y en reducir su consumo de agua. Y a día de hoy hay tecnologías que permiten producir esa misma prenda con muchísimo, y esto Alfred lo conoce mucho mejor que yo, con muchísimo menos consumo de agua y muchísimo menos consumo de energía y, por tanto, con un impacto medioambiental que es incomparablemente menor que el que hubiéramos tenido hace 10 años. Y esas tecnologías, que son muy importantes desde el punto de vista de la reducción del impacto medioambiental, es que además son rentables. Es decir, comprar a día de hoy una máquina que te permite reducir el consumo energético de tu empresa en un 30 o un 40% para obtener el mismo producto es una acción de sostenibilidad clarísima, porque no hay, siempre digo lo mismo, no hay energía más verde que la que no se consume. Esto es así, ¿no? Y eso es muy relevante, es la opción de conseguir productos más sostenibles, no por añadirle costes, sino a base de reducir costes. Esa yo creo que es a corto plazo la línea más interesante para las empresas. Es decir, ¿cómo consigo que mi producto llegue al lineal con menos costes, pero por esos menos costes que se deriven de un proceso de optimización que a su vez reduzca el impacto medioambiental? Alfred. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Daniel. Yo soy un poco más radical. O sea, yo creo que y quizás soy un soñador, pero yo creo que el consumidor, la consumidora, no tiene que preocuparse por si un producto es sostenible o no. Todos los productos que pongamos en el mercado tendrían que ser sostenibles. Esto ya no tendría que ser un debate, ¿no? Esto es un sueño, ¿no? Pero por eso le podríamos también ligar por la regulación. Y yo lo veo como una oportunidad, como dice Daniel. O sea, las empresas han de entender que esto va a ser así. Va a ser así en lo rápido que queramos todos y todas nosotros, ¿no? Entonces, como oportunidad, démonos prisa porque el planeta lo necesita. Y el consumidor lo agradecerá. Y el consumidor seguramente, y ya está pasando, va a primar a aquellas empresas que se están avanzando, aquellas empresas que ya están poniendo más modelos de coches eléctricos en el mercado, que están pensando en la movilidad sostenible, aquellas empresas de alimentación que ya están en esta dirección, etcétera, 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 ¿no? Sí, Hoy en pero día, perdona, Daniel. Alfred, una cuestión. Esto es verdad, ¿eh? Un día, espero no muy lejano, ya todo será sostenible y no hará falta pues hacer este esfuerzo. Pero ¿creéis que las empresas deberían abundar un poquito más en explicar la cadena de valor, o sea, en explicarle al consumidor final realmente el esfuerzo que están haciendo? Es decir, cuando yo voy a comprar una camisa, cuando yo voy a comprar un tomate, que alguien me cuente realmente que ese producto pues ha sido fruto de bueno, una economía circular, de que en fin, la huella de carbono, todo este asunto, que un día no hará falta volverlo a explicar, pero en esa transición las empresas deberían hacer ese esfuerzo de mayor explicación en el producto final. Alfred. sin duda, Enrique. Y además, ahondando en lo que decía Daniel, tecnológicamente es muy fácil, porque hoy en día con un código QR o con cualquier otro sistema, tú en una camisa le puedes explicar todo el viaje que ha hecho esa camisa o con un tomate, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy importante también en esto ser muy, muy cuidadoso, porque cada cadena de valor es diferente y para cada cadena de valor actualmente hay una solución tecnológica disponible. Entonces, hay que ir entendiendo que eso existe y hay que explicárselo al consumidor y consumidora. Que hay empresas que ya lo están haciendo y están haciendo el esfuerzo en esa dirección muy, muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que juntando tecnología con sostenibilidad, este es un tándem ganador y permitiría esa transparencia que estás pidiendo, Enrique, esa explicación para el consumidor y consumidora que lo quiera. Que no todos lo quieren, es verdad, ¿no? Pero yo creo que cada vez más lo quieren. Permitidme una pregunta, porque una cosa es la regulación, otra cosa es la información que llega al consumidor, pero el consumidor y también la empresa dice, oye, ¿y esto quién lo vigila? Porque yo puedo decir que mi producto es súper sostenible, pero luego no sea verdad. Ahí ya también el consumidor tiene una cierta prevención, ¿no? Sobre todo con todo aquello que tiene el producto de alimentación ecológico. Me dicen que eres ecológico, pero no me lo acabo de creer porque vete a saber cómo están las gallinas, por ejemplo, en relación de los huevos, ¿no? Etcétera, etcétera. El control de la administración, tanto estatal como europea, es eficaz. Realmente se está controlando que los que realmente lo hacen bien, bueno, pues tengan esa protección respecto a los que lo hagan mal.
Bueno, yo creo que efectivamente, o sea, es un problema en esta transición, como tú mencionabas, y es una cuestión que debemos resolver entre todos los actores en la economía. Yo no cargaría aquí la responsabilidad exclusiva en la administración, siendo importante, o por responder a tu pregunta, yo creo que en Europa, por suerte, y Alfred lo mencionaba antes, tenemos unas regulaciones punteras en ese sentido a nivel mundial, ¿no? Y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la alimentación ecológica, que es un ejemplo relevante y además surge recurrentemente, ¿eh? Cuando uno habla con los consumidores de temas de sostenibilidad, la alimentación ecológica es un tema que preocupa y que genera confusión, ¿no? Y, sin embargo, pues la realidad es que en Europa el cultivo ecológico está regulado con sellos oficiales y a día de hoy ningún productor puede decir que tiene una producción ecológica si no cumple con los requisitos de la regulación europea, que lógicamente luego será una regulación dinámica, porque como estamos mencionando, las tecnologías están evolucionando y las demandas de los consumidores también, pero ningún producto a día de hoy que lleve el sello europeo, además este es un caso de transparencia bastante evidente porque todos los productores ecológicos, de hecho, están registrados y en un registro público que es accesible por los consumidores, ¿no? Aquí es un ejemplo concreto de regulación muy transparente y donde se ha avanzado precisamente por esa confusión que decías. Yo creo que siempre va a haber ámbitos en el corto plazo donde esto vaya a ser más difícil de hacer, precisamente por esa transición tecnológica. Es decir, el mundo de la agricultura ecológica lleva muchos años desarrollándose y está más avanzado en esos términos, pero, por ejemplo, el mundo de la movilidad alternativa, movilidad eléctrica, etcétera, pues es un mundo que está en transición y en tanto esa transición se produce, pues las dificultades de comunicación y las dificultades de regulación van a ser mayores. Pero sí creo que las empresas estamos obligadas a ser muy claros en este tema, a evitar la tentación, y esto es muy importante, de sobrevender nuestros actos. Yo creo que también esto es muy importante. Nosotros lo vemos como un riesgo claramente. Vemos claramente como un riesgo que las empresas o una determinada empresa pueda tener la tentación de colocar el sello sostenible a lo que está haciendo sin ningún tipo de supervisión. Pensamos que es a medio plazo una estrategia que va a penalizar a las empresas. Es para nuestra visión, y desde luego así lo estamos enfocando en el banco, es mucho más efectivo ser transparente con el cliente, contar claramente lo que uno está haciendo, lo que uno piensa hacer y no sobrevender, sino ser muy transparente. Porque lo que sí los clientes nos transmiten muy claramente es que lo que valoran es la transparencia y la claridad. Y en ese sentido sí creo que las empresas tenemos que hacer ese esfuerzo. Nosotros, de hecho, y aquí creo que también, por volver a un tema que mencionabais antes, que me parece que encaja, que tiene mucha relación con esto, Europa está dando pasos muy relevantes y es muy importante quizás que las empresas los conozcan porque yo a veces tengo la sensación de que no hay el grado de conocimiento suficiente de estos temas. El paquete del New Green Deal europeo ahora mismo, precisamente por este tipo de preocupaciones que estabas mencionando, Enric, los acuerdos del Consejo Europeo, etcétera, queda muy claro que se va a utilizar la regulación sobre sostenibilidad como base para asegurar que las inversiones que salgan en el New Green Deal cumplen con ese objetivo de ser compatibles con el medio plazo. Alfred. Hay dos elementos muy relevantes aquí que me parece importante enfatizar. Uno, la regulación europea, el New Green Deal, obviamente pretende utilizar, como decía Alfred, esta oportunidad de inversión para hacer cosas que tengan sentido en el largo plazo. Es decir, no solo aliviar la crisis de corto plazo del coronavirus, sino hacerlo con inversiones que tengan sentido en el largo plazo, y hay consenso a nivel europeo que abordar los temas medioambientales tiene todo el sentido del mundo. De hecho, hay un objetivo de gastar un 30% de los fondos en temas con impactos positivos en cambio climático, por ejemplo, es mucho dinero, un 30% de los fondos europeos. Por tanto, hay voluntad de hacerlo, de hacer estos programas con un impacto medioambiental positivo, pero además hay voluntad de hacerlo corrigiendo ese defecto que tú comentabas, Enric, de posible falta de transparencia y tal, de forma que lo que se está previendo es que esas inversiones vengan vinculadas a la taxonomía europea de inversiones sostenibles, a la agricultura ecológica según el reglamento europeo. Es decir, que las empresas que quieran entrar en esa ola de inversiones tienen que adaptarse a todas esas regulaciones nuevas que están surgiendo para poder subirse a esa ola, ¿no? Y por tanto creo que es importante que efectivamente ahí es donde las empresas deben estar muy activas para buscar su hueco, su nicho en esas regulaciones que les permita beneficiarse del impulso europeo del New Green Deal. Y entiendo que, Alfred, que lo que aconsejáis a las empresas es adelantarse, es decir, que no esperar a que llegue la regulación el día que aplica la ley, sino estar atentos a esta evolución para un poco adelantarse y estar al día en el mismo minuto uno que ya sea obligatorio, ¿no, Alfred? Sí, esto es muy importante. Por eso
me gustaría poner énfasis también en todo el tema de la educación y de preparar el talento, ¿no? Hay que preparar mucho talento en esta dirección, ¿no? Y habríamos de pedirle a las universidades, a todas las instituciones de educación que hiciéramos un esfuerzo grande para asegurarnos que va a haber ayudar en esta transición desde ya, ¿no? Que ya se está pidiendo, y el European Green Deal en este sentido ofrece muchísimas oportunidades en todos los sectores, como está diciendo Daniel, ¿no? Y sería una lástima que muchísimas pymes y pequeñas y medianas empresas que están trabajando en esta dirección no encontraran luego talento para realmente ser punteras, ¿no? Y lo que necesita nuestro país en este sentido es no perder el tren de Europa en este cambio, insisto, en esta dupla sostenibilidad-tecnología, ¿no? Y yo creo que es un esfuerzo colectivo donde las pymes, y muchas ya lo están haciendo y por eso estoy bastante optimista, han de colaborar entre ellas, han de poner la inteligencia colectiva en esta dirección y atacar estos retos importantes de sostenibilidad como oportunidad que está diciendo y está insistiendo Daniel, sin duda. Uh-huh. Por lo tanto, hay que estar atentos y ponerse, adelantarse la jugada, que eso es en el deporte, en el fútbol, es una clave para poder obtener la victoria. Llevamos 41 minutos de conversación. Daniel, ¿quieres añadir alguna cosa? Sí, no, simplemente por construir un poco, porque me parece que la dimensión de pymes que está enfatizando Alfredo ahora es muy relevante. La dimensión de talento es fundamental y creo que la dimensión de talento y la dimensión digital, yo, si me permitís también la enfatizaría, es muy relacionada con la de talento y lo hemos hablado, pero quizás merece la pena enfatizarlo. Es decir, yo creo que vemos crecientemente nosotros tenemos de hecho alguna herramienta en ese sentido, hemos hecho una calculadora de huella de carbono para pymes, por ejemplo, que les permite estimar su huella de carbono sin hacer nada, por vía digital. Esto hace, no sé, 5 años hubiera sido imposible y a día de hoy es una tecnología que está disponible y que permite a una pyme de cualquier tamaño conocer con bastante precisión su huella de carbono, ¿no? Yo creo que el mundo digital, la conjunción de lo digital con las herramientas de sostenibilidad, particularmente para las empresas más pequeñas, es fundamental, porque es verdad que cosas que hace 5 o 10 años requerían una visita física y requerían un estudio físico y por tanto solo podían hacer las empresas más grandes, ahora se pueden hacer por vías digitales con unos costes muy competitivos y con herramientas cada vez más ricas de análisis para las pymes, que con esa combinación del talento que como he combinado Alfred, oye, pues a día de hoy una pyme, si se lo plantea con BBVA, con otras empresas, puede tener muy buenas herramientas digitales para conocer su impacto, para optimizarlo, y no tiene por qué, digamos, ir a los grandes proyectos medioambientales que hacemos las empresas grandes, ¿no? O sea, esa opción digital para las empresas pequeñas es muy, muy interesante. Uh-huh. Hemos estado hablando con expertos, pero también nos gustaría saber la opinión de las empresas, porque al final todo esto que hablamos tiene que llevarse al suelo, tiene que bajarse la pelota al suelo e intentar aplicarlo. Y creo que ya estamos en disposición de hablar con 2 empresas. Una es Ainova y tenemos a David Comellas, que es su director general. Hola, David. Buenos días, Enric. Buenos días. Bueno, has estado escuchando atentamente, luego ya los despediremos. A estos 2 expertos, vosotros desde vuestra empresa, esto que acabamos de hablar, ¿cómo suena? ¿Es una buena música? ¿Es un ruido? ¿Cómo lo veis? Buena pregunta. Bueno, la música suena muy bien, no solo porque la regulación europea, y antes lo han dicho, no tenemos la suerte de estar en la Unión Europea, no solo la regulación europea nos lleva a un modelo de empresa más sostenible necesariamente, sino que también hemos constatado un esfuerzo de las empresas, al menos de las grandes empresas con las que tratamos nosotros, en mejorar su impacto ambiental y, en este caso, su eficiencia energética, que es donde nosotros intervenimos. Uh-huh. Explícanos un poco vuestra empresa qué hace, a qué se dedica. Muy bien, voy a intentar hacerlo rápido y fácil. Ainova nace en el año 2014 con una preocupación medioambiental, viendo que la gran industria es muy intensiva en el consumo energético y, por tanto, con un gran impacto ambiental según la fuente de esta energía,
pero a la vez es bastante ineficiente en general en el uso de esa energía y siendo la mayor parte, pues se pierde en forma de calor residual, ¿no? Este calor, pues que en una industria como la siderúrgica, por ejemplo, es extremo, ¿no? Donde se funde el metal a más de 1000 grados y después hay que enfriarlo para poder cargarlo en los camiones, pero eso ocurre en otras muchas industrias, ¿no? Donde esa energía que se consume se acaba perdiendo en calor, en forma de calor residual. Nosotros buscamos un método para recuperar parte de este calor residual, para reciclar este calor residual, convirtiéndolo de nuevo en energía eléctrica sostenible, ¿no? Para reducir, pues por un lado, el consumo energético de las empresas, mejorar su eficiencia y, por tanto, su impacto ambiental. Esto lo vimos la posibilidad de usar una tecnología ya conocida, de hecho un principio que se conoce desde finales del siglo XIX, que es la tecnología termoeléctrica que usa la NASA también en las ondas espaciales, pues aplicar esa tecnología termoeléctrica a nivel industrial para la recuperación de calor residual, ¿no? Como una alternativa a los sistemas tradicionales que existen, basados principalmente en las turbinas y las máquinas de vapor. Y ahí es cuando nace la historia de Ainova como startup, como empresa de nueva creación. Es decir, vosotros formáis parte de la solución a todo esto que hemos hablado. O sea, vuestro negocio es justamente ayudar a las empresas a obtener ese objetivo del cual hemos estado hablando, ¿no? Efectivamente, nuestra vocación es ayudar a la industria a ser más eficiente en el uso de la energía. No solo esto, vamos un poquito más allá y también intentamos eliminar otros problemas colaterales que está trayendo pues, las nuevas tecnologías, por ejemplo, la digitalización industrial, el paradigma de la industria 4.0, que pasa por la digitalización de las empresas, digitalización inalámbrica, ¿no? Con los dispositivos de Internet de las cosas para monitorizar y sensorizar procesos que son muy dependientes de las baterías de litio. Es otro problema que nos va a traer el coche eléctrico, ¿no? Estamos arreglando un problema por un lado, pero estamos generando nuevos problemas porque las baterías de litio son muy contaminantes, tanto en su producción como después en su eliminación, ¿no? De hecho, en el mundo cada día se eliminan 25 millones de baterías de litio, muchas de las cuales pues acaban directamente tiradas en vertederos y en el medio ambiente, ¿no? Nosotros hemos desarrollado una solución, pues por un lado, para mejorar la eficiencia energética de las empresas, pero por otro lado también para la eliminación de las baterías de litio en los dispositivos IoT, en los dispositivos de Internet de las cosas, con lo cual, por estas dos vertientes, ayudaremos a la industria pues, a ser más eficientes y medioambientalmente más sostenibles. Deja que presente a Choni Fernández, que es directora de Servicios Centrales y Responsabilidad Corporativa de PortAventura. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí estamos. Sí, bueno, en PortAventura, claro, eso es otro negocio, es otra cosa totalmente distinta. Os dedicáis a que la gente se divierta y además asociado a la diversión, pues toda una serie de servicios de restauración, de ocio, etcétera. ¿Vosotros qué estáis haciendo en este campo del cual estamos hablando esta mañana? Bueno, pues permíteme que te diga que escuchando al panel de expertos anterior, venimos a refrendar lo que Daniel comentaba, ¿no? En PortAventura la sostenibilidad está integrada en el ADN del negocio y esto no es una frase hecha, sino que esto significa que desde sus orígenes, este año tan anómalo, estamos celebrando nuestro 25 aniversario, no como nos hubiese gustado, pero eso significa que abrimos puertas en el año 95 y ya unos años antes en su construcción, PortAventura tomó en consideración aspectos ambientales para esta construcción. Hablamos, por ejemplo, estamos en una zona con cierto estrés hídrico, pues de cómo se gestionaba el agua de la lluvia, se aprovecha todo en el área de Mediterránea, en el lago de Mediterránea, que esta agua después es utilizada, por ejemplo, para las atracciones de agua, ¿no? Es decir, ya fue diseñado con unos criterios de construcción sostenible que querían minimizar pues el uso de estos recursos naturales. Y esto ha ido pues completándose y construyendo toda la sostenibilidad de la empresa. En el año 97 se creó el Equipver, en el año 2001 ya fuimos certificados en EMAS, pero yo creo que el gran salto también lo dimos en el año 2008, cuando PortAventura participó de la iniciativa más potente en responsabilidad social empresarial, como puede ser el Pacto Mundial. ¿En dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en el ecuador de la implementación y el despliegue de un plan estratégico de sostenibilidad a 3 años, 2019-2021, en el cual hemos trabajado activamente para cumplir con los compromisos ya no solo ambientales, hemos dado toda esta capa de la sostenibilidad, que son los compromisos sociales, económicos
y también, pues claro, de buen gobierno. ¿Y esto cómo lo hemos hecho? Pues hemos seguido la trayectoria que la compañía ya llevaba de estos 25 años, hemos hecho un análisis en profundidad de nuestro negocio, cuáles son nuestros objetivos, cuál es el contexto global, cuál es el contexto local. Hemos establecido los 8 Ds prioritarios que nos han servido como una herramienta para canalizar todas estas acciones y a partir de aquí tenemos todos los proyectos en una matriz que atañe por un lado a lo que son los ODS y por el otro lado pues a nuestros grupos de interés. Podríamos tomar pues no sé, el ODS 3, salud y bienestar. ¿Cómo afecta esto a empleados? Pues tenemos un proyecto de PorAventura Saludable para favorecer hábitos saludables entre los empleados, que tiene sus KPIs para medir los resultados, etcétera, ¿no? A la comunidad, pues hemos desarrollado la Fundación PorAventura, estamos colaborando con diferentes hospitales, ODS 17 también, para ayudar a familias con niños gravemente enfermos y favorecer pues su recuperación a través del ocio, ¿no? En un proyecto único muy interesante que estamos desarrollando con Valle de Hebrón. Es decir, es una integración, que es lo que explicaba Daniel, que me ha gustado mucho, de la sostenibilidad dentro de lo que es el negocio. PorAventura es como es, porque ha integrado la gestión responsable en su estrategia de negocio. Y esto nos ha llevado a convertirnos pues uno de los principales destinos turísticos más visitados de Europa, ¿no? Generando un impacto directo en los diferentes ámbitos. ¿Y vuestros clientes, las personas que se suben al Shambhala, por ejemplo, perciben todo ese esfuerzo? ¿Creéis que lo agradecen, lo están notando? Bueno, yo creo que al final PorAventura recibe una parte de la sociedad y es la sociedad la que cada vez es más consciente que con nuestras actuaciones del presente vamos a construir un futuro. Por tanto, sí tenemos un cliente que cada vez pues, es más sensible a todos estos temas. Una parte de nuestro negocio, por ejemplo, es un B2B, es decir, trabajamos con tour operaciones, OTAs, también el centro de convenciones, que es una línea de negocio muy importante para PorAventura. Cada vez hay más empresas que vienen a hacer sus convenciones, sus eventos a PorAventura, que nos exigen una serie de criterios para desarrollar estos congresos, ya sea, por ejemplo, minimización del uso de papel, agencias de azafatas que tomen en consideración el personal de forma inclusiva, etcétera. O turoperadores, por ejemplo, que nos exigen certificaciones Travel Life para asegurar la seguridad alimentaria o cómo gestionamos el medio ambiente. Y también, pues, evidentemente, este usuario final en el negocio B2C se muestran muy interesados por toda la documentación que tenemos colgada en lo que sería la web de certificaciones, etcétera. Yo os diría, por ejemplo, no sé, hace 5 años no teníamos ningún cliente que viniese al resort en vehículo eléctrico. Hoy en día ya tenemos un porcentaje de nuestros clientes que vienen en este vehículo eléctrico, ya nos adelantamos adaptando nuestras instalaciones y aparte no es que nos adaptemos a la necesidad, sino que intentamos adelantarnos y, por ejemplo, incentivarlo, y la recarga del vehículo eléctrico en PorAventura es gratuita para que estos clientes que vienen en vehículo eléctrico, ¿no? Y tenemos cargadores en los parkings de los parques, de los hoteles o del centro de convenciones. La sociedad está cambiando y esto no hay vuelta atrás. David, vosotros que estáis un poco en el backstage, ¿no? Porque PorAventura está en el frontline, ¿no? Está tratando con el cliente final. Vosotros estáis con la empresa. ¿Realmente la empresa está detectando que gracias a vuestra ayuda tiene un ahorro, el producto final es rentable y no le supone incorporar un coste más a ese esfuerzo de aprovechar el calor residual que generan a la hora de producir? Pues es una pregunta compleja. Nosotros hemos visto que hay dos tipos de empresas, ¿no? Una como PorAventura, que llevan la sostenibilidad en su ADN. Y por tanto, con estas empresas la relación es muy fácil porque realmente nos ayudan a nosotros incluso a desarrollar nuestra tecnología. Y de hecho, gracias a estas empresas podemos testear los prototipos en entornos de funcionamiento real, lo cual es imprescindible para poder acabar desarrollando un producto vendible a la gran industria. Otras empresas todavía no son tan conscientes de que la sostenibilidad no solo es una obligación social y real a la que se enfrentan, sino que es un tema de competitividad.
y por tanto pues hay que ayudarles un poco a conocer las alternativas que tienen y a dar estos primeros pasos. También tengo que decir que en los últimos años hemos visto una clara mejora en este aspecto, al menos aquí en España. Cuando nosotros empezamos en el año 2014, pocas grandes empresas estaban dispuestas a probar nuevas tecnologías en sus procesos como parte de un plan de mejora de la eficiencia energética, porque realmente no se veía que estas inversiones, que no son pequeñas realmente, pudieran ser amortizadas en un plazo determinado, es decir, que tuvieran una repercusión económica y mejoraran el precio o las características de su producto. Hoy en día esto ha cambiado, ha habido yo creo que un cambio muy favorable y cada vez más son las empresas que no solo están dispuestas a probar la tecnología, sino que proactivamente vienen a hablar con nosotros y nos piden pues pruebas piloto para testear estas nuevas tecnologías en sus instalaciones. ¿Y existen ayudas para que estas empresas os contraten? Por un lado y por el otro, antes se introducía el elemento del talento, ¿no? Claro, las empresas si incorporan ese talento con esa mentalidad, quizás ayudaría también a ser más proactivos. Sí. ¿Cómo ves estos dos ámbitos? De nuevo, una pregunta compleja. Hay ayudas, efectivamente, pocas y escasas, gracias a IDAE y a otros organismos, pero estas ayudas hoy por hoy no son suficientes para generar un gran incentivo a las empresas. Por tanto, esto corre de su cuenta, de su cargo y, lógicamente, tiene que estar liderado por los consejos de administración que tengan una clara vocación de mejora del medio ambiente, pero esto ya está ocurriendo. Además, la presión de los grupos de interés, ¿no? De los clientes, de los accionistas, pues es importante y además va creciendo. Por otro lado, internamente las empresas, la mayoría de ellas disponen de responsables de medio ambiente, responsables de energía, que tengo que decir que son personas, al menos las que hemos conocido nosotros, muy proactivas, muy motivadas y que hacen esfuerzos muy grandes para convencer dentro de las propias empresas a sus estructuras para incorporar estas nuevas tecnologías y probarlas, ¿no? Esta es la única forma realmente de impulsar proyectos de sostenibilidad. Empresas como PortAventura yo creo que son un claro ejemplo a seguir, no solo por aquellas empresas que tratan con el público, con el cliente final, con el consumidor final, sino por toda aquella cadena industrial que está detrás, ¿no? Desde las empresas que tratan la materia primera, las que empiezan a elaborar producto y que quizá no son tan visibles y a las que la comunicación al cliente pues siempre es un poco más compleja. Yo creo que es un gran ejemplo a seguir y darse cuenta de esto, de que hoy en día la sostenibilidad ya no es un tema solo de crear la memoria de sostenibilidad y demás, sino que es un tema de competitividad y de futuro para las empresas. Antes hablábamos del Green Deal de la Unión Europea. Para acabar, porque también se lo preguntaré a los dos expertos también para despedirlos, ¿cómo dirías que estamos en España en relación al ámbito europeo? De una escala de 0 a 10. De 0 a 10, yo nos pondría un 5, un aprobado. Estamos empezando a tratar bien las directivas europeas de sostenibilidad, de eficiencia energética, cuando algunos países ya nos llevan una ventaja muy clara con la transición energética. Por ejemplo, Alemania ha hecho una apuesta muy clara por la transición energética. En España estamos avanzando de forma, yo creo que todavía un poco lenta. Falta más impulso por parte de las administraciones, aunque de momento van bien encaradas. Nosotros tenemos que agradecer a la Unión Europea precisamente haber llegado hasta donde estamos, porque gran parte de la inversión que se ha hecho en esta empresa, que no es pequeña, ha sido gracias a ayudas de la Unión Europea, que han visto claramente que nuestra tecnología tiene un encaje con este Green Deal europeo como tecnología, lo que llaman Lighthouse, una tecnología faro, pero también a empresas. Nosotros, por ejemplo, hemos sido beneficiarios de una inversión por parte del Fondo de Emprendedores de Repsol, nada desdeñable en nuestros inicios, que nos permitió arrancar, y de una entidad como InnoEnergy, que es una aceleradora europea para acelerar proyectos, precisamente startups en el sector de la energía. Por tanto, este Green Deal nos tiene que llevar pues a un objetivo común de sostenibilidad, y España pues sí, está en el carro, no está todavía en los puestos de cabeza, aunque yo creo que tiene todos los ingredientes para poder estar. Tenemos el talento, tenemos las ganas, pues falta un poco más de impulso y un poco más de aceleración en este proceso. En PortAventura habéis hecho los deberes, pero ¿cuál es tu impresión, Choni? En una escala de 0 a 10, ¿cómo crees que está nuestro país en esta materia?
la sostenibilidad tiene muchas aristas y creo que no estamos en todas igual de avanzados, ¿no? O sea, cuando hablamos de temas sociales, creo que estamos pues quizás en la parte alta comparado con otros países. En cambio, en proyectos medioambientales, pues quizás estamos un poco más atrás, ¿no? O sea, en todos los proyectos, como hablaba de eficiencia energética, el tema de pasar a energías renovables todavía es una gran cuenta pendiente. Nosotros estamos empujando también un proyecto de una planta fotovoltaica para autoconsumo y la verdad es que los trámites también son muy largos, escucha que en otros países pues hay muchas más facilidades para todo ese tipo de proyectos, ¿no? Yo creo que nos quedan muchas cosas por hacer, creo que hemos hecho bastante y soy una gran fan, digamos, de los ODS y de cómo nos han ayudado a empujar todas estas iniciativas y a canalizarlas. Muy bien. Pues Johnny Fernández y David Comellas, muchas gracias por aportar esa visión desde la parte empresarial. Gracias por participar en este encuentro y dejadme que también despida a nuestros dos expertos con una última palabra. Gracias a los dos, David y Johnny. Gracias. Y Daniel y Alfred, os lanzo también ese reto, esa puntuación de 0 a 10 en el ámbito europeo, España, ¿en qué punto les situarías, Alfred? Mira, yo estoy bastante de acuerdo con David. Me ha gustado mucho escuchar a David Comellas y a Johnny Fernández, muy interesante. Yo le pondría un aprobado justo. Creo que tenemos mucho que hacer, que hemos hecho cosas, pero nos falta muchísimo. Nos llevan ventaja en el norte, ¿eh? Yo ahora tengo en la cabeza empresas danesas, empresas suecas, alemanas, que han avanzado muchísimo más que todos nosotros. Y quizás, ligándolo con lo que decía Johnny, a ver, lo siento y siento ser crítico porque intento ser optimista, pero la clase política no ayuda mucho. No ayuda mucho. La clase política se está peleando con tonterías que no aportan nada al reto del planeta y habríamos de estar preocupados por el reto del planeta. Y yo creo que las empresas tienen ganas, están por la labor, pero esto se ha de co-crear con administraciones públicas, sociedad civil y las empresas. Y ese 5 no es tanto por las empresas, sino por la parte más de la administración pública. La sociedad civil está haciendo también un esfuerzo grande y nos hace llegar a ese 5. Un cinquillo, Daniel, ¿tú qué nota le das? Me vais a permitir que por no cerrar en ese aprobado y ser un poco más optimista, cerrar un poco en una visión un tanto más optimista, yo nos voy a poner a todos mutuamente un 6,5. No llegamos al notable. Dejadme que lo matice. Esto es como cuando uno corrige un examen en la universidad, ¿no? Intenta matizar para que el alumno reciba el mensaje correcto, ¿no? Yo creo que no llegamos al notable, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero tampoco creo que tenemos una oportunidad muy buena de llegar como país y que además tenemos condiciones muy razonables para hacerlo. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Alfred, la visión del sector empresarial es para mí muy positiva y la evolución, cuando uno lo mira en evolución, ve claramente, lo comentaba Johnny en Por Abertura y David en otras empresas, ve claramente que hace 5 años, están pasando cosas que hace 5 años no hubieran pasado. Y en esa visión yo creo que claramente hay que cerrar una visión de optimismo. Y bueno, y es cierto que las administraciones tienen un papel muy importante que jugar aquí, sin duda. Yo, desde el ámbito privado y desde el ámbito de las empresas que nos oigan hoy, me vais a permitir que también cierre un poco, o por mi parte, diciendo que tampoco hace falta esperar a las administraciones, que hay muchas cosas que se pueden hacer sin la administración y que probablemente es un riesgo esperar a que tú lo mencionas antes, Enrique, que la administración llegue. O sea que, bueno, yo pondría ese 6,5 y animando a ver si llegamos al 8 al 9. Bueno, pues entonces me quedo con eso. Estamos en buena progresión, somos alumnos que tenemos que hincar los codos para llegar a ser un excelente, un sobresaliente. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro, también a Daniel y a Alfred. Hemos estado una hora debatiendo temas muy interesantes, de muy presente y también de muy futuro. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.